¿Sabes qué es realmente la profundidad de campo? En el vídeo de hoy te voy a enseñar a dominarla para que puedas aplicarlo a tus fotografías y con ello llevarlas al siguiente nivel. Controlar la profundidad de campo básicamente es decidir qué parte de nuestra fotografía va a estar enfocada y qué parte no va a estarlo. Y aunque este concepto pueda parecer bastante sencillo, déjame decirte que gran parte de la narrativa de tu foto depende de él. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo primero es ver de qué parámetros y de qué factores depende la profundidad de campo para después ver cómo podemos aplicarla a nuestro favor. Antes de empezar a jugar con la profundidad de campo, vamos a definirla para que no haya dudas. La profundidad de campo básicamente es la zona enfocada de nuestra fotografía. O lo que es lo mismo, la distancia entre el punto más cercano que está enfocado y el punto más lejano que está enfocado de nuestra imagen. Esto podéis verlo perfectamente en esta imagen en la que tenéis una hoja de un libro. La profundidad de campo sería esta zona enfocada, que básicamente son dos líneas 3 de texto. El primer punto sería el de abajo y el punto más lejano sería el de arriba. Diremos que una fotografía tiene poca profundidad de campo cuando la zona enfocada sea pequeñita. Y por el contrario, diremos que una fotografía tiene una gran profundidad de campo o una profundidad de campo grande cuando la zona enfocada sea muy grande y por lo tanto gran parte de esa imagen pueda verse nítida. En esta imagen podéis ver tres fotografías en las cuales la profundidad de campo va aumentando a medida que vamos de izquierda a derecha. La fotografía de la izquierda tiene una distancia nítida muy pequeñita y por lo tanto tiene poca profundidad de campo. La imagen del medio tendría un poquito más de profundidad de campo y la imagen de la derecha tendría todavía más zona enfocada y por lo tanto mayor profundidad de campo. Ahora bien, ¿de qué depende el tamaño de la zona enfocada de nuestra fotografía? Es decir, ¿de qué depende la profundidad de campo? Pues básicamente entran en juego tres parámetros, que serían la apertura del diafragma, la distancia focal y la distancia de nuestro sujeto. Es decir, la distancia a la cual estamos enfocando. Pero, ojo, hay un cuarto parámetro que entra en juego, pero que realmente no vamos a poderlo controlar, que es el tamaño del sensor. En este sentido, a igualdad de parámetros, un sensor de mayor tamaño siempre nos va a permitir conseguir un mayor desenfoque. Es decir, un sensor de full frame te permite conseguir más desenfoque que, por ejemplo, un sensor APS-C o que un sensor micro 4 tercios. Digo que no lo podemos controlar porque realmente una vez hemos comprado la cámara pues ya no lo vamos a poder cambiar. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo afectan los otros tres. Hablemos del primero de los parámetros que intervienen en la profundidad de campo, la apertura del diafragma. Si no conoces muy bien cómo funciona este concepto, te dejo un vídeo específico por aquí. Así resumidamente, digamos que siempre que hablamos de luz hay que pagar un precio, como digo yo. Y en el caso de la apertura del diafragma, el precio a pagar por la luz es la profundidad de campo. En este sentido, cuanto más abrimos el diafragma, o menor es el número F, menos profundidad de campo tendremos. Es decir, pagamos profundidad de campo para conseguir luz. De modo que cuando lo hacemos al revés, si cerramos el diafragma, tendremos poca luz, pero en cambio ganaremos mucha profundidad de campo. El segundo factor que interviene en la profundidad de campo es la distancia focal. En este sentido, los objetivos angulares, los que tienen una focal más pequeñita, tenderán a darnos mayor profundidad de campo. Por esta razón, cuando hacemos fotografía de paisaje, acostumbramos a verlo todo enfocado. Por el contrario, los teleobjetivos nos van a dar una profundidad de campo mucho menor.
Si nos vamos al extremo, por ejemplo, un 600 milímetros, nos dará ese desenfoque tan brutal que vemos en las fotografías de fauna donde prácticamente nunca hay información del fondo. Y el tercer factor que nosotros podemos controlar que afecta a la profundidad de campo de nuestra fotografía es la distancia de enfoque al sujeto. En este sentido, cuanto más cerca esté el sujeto, menor profundidad de campo tendremos. Además, aquí hay una cosa muy interesante que debemos tener en cuenta siempre, que es que la zona enfocada será aproximadamente 1/3 hacia nosotros y 2/3 desde el sujeto enfocado hacia detrás. Algo que es muy interesante, por ejemplo, en fotografía de retrato, porque si nosotros nos acercamos un poquito al sujeto y aprovechamos para separarlo del fondo, podremos conseguir así unos desenfoques espectaculares sin necesidad de abrir extremadamente el diafragma o sin la necesidad de utilizar un gran teleobjetivo. Y llegados a este punto, ahora que ya sabemos cómo controlar la profundidad de campo, la pregunta lógica es ¿cuál es la mejor profundidad de campo? Y la respuesta corta es que no hay ninguna que sea mejor que otra, no hay una profundidad de campo correcta o incorrecta, sino más bien que dependerá de nuestra decisión. Es una decisión creativa y que dependerá mucho del estilo de foto que estemos haciendo y de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, si estamos haciendo fotografía de retrato, nos puede interesar desenfocar el fondo. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos un retrato cercano, un retrato puro, que digamos, no queremos que el fondo distraiga la atención del espectador de nuestro sujeto, de modo que desenfocar es una de las mejores técnicas para que el fondo no distraiga. En caso de que no tengamos un fondo bonito, pues buscaremos disparar el retrato con una focal medio teleobjetivo corto, tipo un 85, un 105 milímetros, y después lo que vamos a hacer es abrir el diafragma bastante o colocarnos relativamente cerca del sujeto para conseguir ese desenfoque. Por ejemplo, esta fotografía tomada en Costa de Marfil, este retrato de esta mujer está tomado a f1.6 con un 85 milímetros. Aquí puedes ver que solo está enfocado el rostro, pero si te fijas, las orejas ya empiezan a aparecer desenfocadas. En este caso era de noche, no tenía casi luz, por lo cual abrí a tope el diafragma y puedes cometer este pequeño error, que el fondo te queda súper desenfocado, lo cual está muy bien, pero fíjate que las orejas ya no están en foco. Y esto, si hacemos la foto de lado, puede pasarnos incluso con los ojos echando a perder la fotografía. Este segundo ejemplo, también de Costa de Marfil, está tirado a f5, a 85 milímetros también, y como puedes ver, esta vez la mujer está perfectamente enfocada y el fondo sigue desenfocado, por lo cual puede estar mejor hecha, por decirlo de algún modo, esta fotografía, y con esto conseguiríamos que el fondo no distrajera tampoco. Si vamos a este último ejemplo, tenemos una mujer en un mercado, esta vez la he tirado a f8 y como veis el fondo empieza a cobrar detalle, podemos ver bien las formas y esto puede o no interesarnos dependiendo de la situación. Igual queremos hacer un retrato más contextualizado y queremos que el fondo tenga cierta información. Pero en el caso del retrato puro en general no nos va a interesar eso. Para que veáis un ejemplo donde realmente he aplicado la profundidad de campo para eliminar al máximo las distracciones, fijaros en esta chica de Sudán del Sur, esta niña. Esta escena era un baile circular, ¿no? Estaban todos bailando en círculo y cuando se giró hacia mí le hice un retrato y el fondo molestaba un montón porque hay un mogollón de mujeres, todas de colores, que si hubieran salido enfocadas habrían destrozado la foto. De modo que lo que hice es abrir bastante el diafragma, si no recuerdo mal está a f2.8 y con eso conseguí que las mujeres del fondo salieran desenfocadas, perdiendo así protagonismo y permitiendo que el retrato funcione bastante bien. Por el contrario, si estamos haciendo fotografía de paisaje, generalmente lo que nos va a interesar es conseguir que toda la escena esté enfocada,
Básicamente porque queremos mostrar el paisaje de principio a fin, no es como una fotografía de retrato en la que solo queremos que se vea el primer plano. De modo que en un paisaje lo que haremos es cerrar el diafragma para conseguir tener todo el paisaje o la mayor parte del paisaje enfocada. Por ejemplo, como podéis ver en esta fotografía de Sudán, en las pirámides de Meroe, a mí me interesaba que las dos filas de pirámides salgan enfocadas, de modo que cerré bastante el diafragma para que ese fondo, esas pirámides del fondo, también salieran en foco. Imaginaros que lo hacemos como en la primera y que solo enfocamos a las primeras pirámides. Sería como un poco raro en fotografía de paisaje ese efecto. Y el segundo ejemplo es esta fotografía tomada en un poblado larim, en Sudán del Sur, en la que podéis ver que también está todo el paisaje enfocado. Y de nuevo aquí lo que he hecho es usar un gran angular, una apertura bastante abierta, y he cerrado bastante la apertura del diafragma. Otro uso fundamental que podemos darle a la profundidad de campo es la creación de capas. Y esto básicamente consiste en dejar una parte de la foto desenfocada y la otra enfocada para crear profundidad. ¿Y cómo conseguimos máxima profundidad? Pues desenfocando el primer plano, enfocando el plano medio y dejando el tercer plano o el fondo desenfocados. Esto nos va a permitir crear una falsa sensación de tridimensionalidad, haciendo que la foto se vuelva mucho más potente. Por ejemplo, esta fotografía tomada en una fábrica de ladrillos de Bangladesh, en la cual yo he aplicado esto de crear capas. Podéis ver que el chico está perfectamente enfocado, sin embargo la primera fila de ladrillos no lo está, y está creando ya como una sensación de distancia, ¿no? Como que el chico está detrás gracias a este desenfoque, y sucede lo mismo por detrás del chico. Así hemos creado como una tridimensionalidad hacia atrás gracias a estas tres capas. Si queréis llevar esto un poquito más allá para mejorar la narrativa de una foto, tenemos este caso de las plantaciones de té, también de Bangladesh, en las que he aplicado exactamente lo mismo. Si cambiamos filas de ladrillos por plantas de té, veréis que el primer plano, las plantas de té están desenfocadas otra vez, el sujeto principal está perfectamente enfocado y el fondo está desenfocado. Ahora bien, si recordáis del vídeo del peso visual, que os lo dejo por aquí también, decíamos que un sujeto enfocado tiene más protagonismo que un sujeto desenfocado. Y esto es lo que he utilizado en esta fotografía para centrar la atención en el sujeto de la derecha, que es el protagonista. Si os fijáis, el que está en el fondo no te llama la atención justamente por ese desenfoque. Cuando miras la foto, miras primero a uno y luego al segundo. Y esto básicamente te permite utilizar la profundidad de campo para mejorar la narrativa de tu fotografía. Porque si os fijáis, gracias a ella yo he conseguido que primero mires un personaje y después el otro. Otro caso parecido sería el de la fotografía esta tomada en Sudán, en la que tenemos un jinete de camellos que es el claro protagonista, aún teniendo una pirámide detrás, y esto se debe precisamente a que la pirámide está desenfocada y el jinete no lo está. Además, si os fijáis, he aprovechado la duna de delante para dejarla desenfocada y crear así de nuevo esa tridimensionalidad, dado que tenemos capa desenfocada, jinete enfocado, pirámide desenfocada. Y de nuevo tenemos un orden de lectura gracias a la zona enfocada. Miramos antes al jinete y después a la pirámide. Y con esto habríamos visto todos los puntos relevantes en cuanto a fotografía de viaje se refiere que nos aporta la profundidad de campo. Ya sabemos qué es, cómo podemos controlarla y además cómo aprovecharla para mejorar nuestras fotografías de viaje. Así que con esto no me queda nada más que decirte, dale like, suscríbete si te ha gustado, nos vemos en el próximo, hasta luego.